días, tardes, noches, y aquí me tienen para darles algunos puntos pensando en la mañana de mañana, en el día quinto ya de ejercicios. Van avanzando los ejercicios y van siendo poco a poco rápidos. Siempre es una experiencia que es densa, pero que también transcurre según el reloj y nos sorprende ya en concreto, pues eso, en el día en que nos encontramos. La sugerencia para mañana por la mañana es que se animen a hacer contemplaciones. Les voy a proponer dos, pero en cualquier caso es entrar en esa dinámica oracional de la contemplación que conocen y que es tan querida a San Ignacio. La contemplación sería una forma muy especial de aproximarnos a Jesús, como posiblemente otro tipo de oración no logra hacer. Bueno, la sugerencia de mi parte es que vayan a dos contemplaciones en concreto, una de las versiones de la multiplicación de los panes y por otro las parábolas del reino, algunas de las parábolas del reino, que vayan a esas dos escenas, una quizás más llena de acción, las otras más llenas de palabra de Jesús en su manera de mostrar lo que es el reino, porque en concreto ambas contemplaciones se podrían estar mirando una a la otra. Si nos preguntáramos cuál es la dinámica profunda que Dios quiere imprimir a nuestro mundo, a la realidad, pues podríamos decir con la multiplicación de los panes que ahí está resumida la aportación del Evangelio a la historia, y es que Dios quiere proveer de vida a la historia, la quiere nutrir de salvación, quiere poner en acto su misericordia. Esos panes multiplicados de un modo sobreabundante son ese símbolo de que Dios no quiere para nada eliminar la vida humana, Dios no quiere para nada reducir la existencia humana, denigrarla en absoluto. No está en competencia con el ser humano, sino todo lo contrario, quiere favorecer a la humanidad, la quiere catapultar hacia un punto en el futuro, de forma que ya en ese futuro no precise más ni desee más. Eso por un lado, Dios quiere proveer de vida a la historia. Esa es la dinámica profunda de Dios, cuando Dios interviene en nosotros. Pero al mismo tiempo, ese proveer, esa provisión de vida no se realiza de cualquier manera. Dios es providente a su modo, tiene un estilo, tiene una forma de hacer las cosas. Hay que siempre recordar que cuando hablamos del reino de Dios es de su reino, es de cómo Él quiere propiamente reinar. Y realmente ante esa forma particular de reinar tenemos que decir que sí, podría haber otras dinámicas también que favorecerían justicia o solidaridad o lo que queramos, pero Dios tiene una manera de llevar adelante justicia, de llevar adelante fraternidad, de llevar adelante equidad, de llevar adelante, en definitiva, el amor. Tiene una manera y no otra, y en concreto estas parábolas del reino de Dios, esas parábolas o imágenes que Jesús usa para explicar cómo es la dinámica del reino de Dios, nos vuelven a traer esta forma particular que tiene Dios de hacer reino. Así que la propuesta sería una doble contemplación. Contemplar que Dios da la vida y contemplar que Dios da la vida como Él realmente desea y determina, no según nuestras expectativas. Ciertamente que no. Y no lo hace de cualquier manera porque entiende que haciéndolo como Él cree que hay que hacerlo, verdaderamente se produce esa dinámica profunda de vida entre nosotros, en la historia.
Empezamos entonces con la primera contemplación. Dadles vosotros de comer, esta versión de Marcos de la multiplicación de los panes. Es un milagro que sabemos de sobra, ¿no? Tantas veces lo hemos visto. Está cargado de muchos símbolos, está cargado como de muchos registros enormemente sugerentes y potentes en sí mismos para expresar de qué realidad estamos hablando cuando hablamos de la vida que quiere dar Dios a la humanidad. En este milagro es como si los discípulos y el pueblo presenciaran cómo es el reino, presenciaran así, viéndolo directamente, cómo es el reino que realmente Jesús quiere expresar, que es el reino de Dios, el reino de su Padre. Y en concreto, en la multiplicación de los panes se despliega como una afirmación total de la vida del ser humano. Si Jesús realmente deseaba mostrar quién era Dios a través de la multiplicación de los panes, dice que efectivamente Dios es eso, es vida, es nada más que vida, es vida en abundancia para el ser humano. Eso es lo que muestra este milagro, lo que en definitiva muestra el corazón del reino. Es lo que Dios quiere, algo que satisface plenamente al ser humano, de forma que cualquier otra necesidad humana queda ya relativizada, cualquier otra necesidad humana está en un segundo plano, cualquier otra necesidad humana realmente no tiene tanta importancia. Jesús es el alimento partido y compartido. Y cuando se recibe ese alimento partido y compartido, en ese sentido, la multiplicación de los panes es una imagen muy potente de la Eucaristía. Cuando eso se produce, cuando Jesús es partido y compartido, entonces las cosas y las relaciones humanas entran a formar parte de un todo que está lleno del orden de la creación. Bueno, pues desde este planteamiento les subrayo algunos momentos de esta escena de la multiplicación de los panes por si les valiera para su contemplación. Empiezo con ese momento en que los discípulos le dicen a Jesús: oye, se va haciendo tarde, despídelos. Esa es más o menos la expresión que utilizan y sobre la que quisiera ponerles ahora el foco de su atención. Bueno, ya sabemos qué es lo que sucede en una multiplicación de los panes como la que expresa Marcos. La multitud lleva mucho tiempo con Jesús durante el día, ha pasado ya toda la tarde, están en un descampado, el día está verdaderamente acabando y los discípulos ya notan que hay que tomar una decisión sobre cuánto tiempo iba a durar aquella jornada, aquella escena, y más bien le van a pedir a Jesús que despida a la gente, porque la gente tiene que ir a buscar su alimento, la gente tiene que ir a comprar, la gente tiene que ir a proveerse de lo necesario para esa tarde. Pero ya en ese gesto de pedirle a Jesús que, un poco de la orden de organización, ahí ya se está mostrando que los discípulos no quieren saber demasiado sobre aquella masa que tenían a su alrededor. Saben que tienen que comer aquellas personas, pero como que no va con ellos la solución de ese problema. Se quieren desentender. Los consideran, sí, destinatarios del mensaje de Jesús, pero ciertamente los consideran como destinatarios, un poco como terceros, pero no en relación con ellos. Este gesto al mismo tiempo va unido a algo que parece no estar apreciando los discípulos. Y los discípulos quizás no están apreciando la tremenda necesidad que hay entre la gente. Esa masa que está hambrienta, que se ha ido
metiendo en la necesidad de satisfacer el hambre natural, está como representando a toda la humanidad en sus necesidades fundamentales. Está representando a toda la humanidad en esa inquietud que tiene el ser humano por satisfacer algo que le plenifique, que le satisfaga, que le serene, que le tranquilice. Eso que podemos entender como un deseo no solamente material, sino también espiritual. La humanidad entera tiene ese deseo. Y el milagro para mostrar que se trata de una necesidad muy grande, que lo que Jesús tiene ante sí es una necesidad muy grande, pues simplemente hay que buscar los números que tiene la narración de la multiplicación de los panes, porque son números superlativos, son un poco astronómicos, son miles y miles de personas. Y ciertamente los discípulos ante esa necesidad se sienten totalmente incapacitados. Entienden que no pueden paliar para nada el problema. Y Jesús, de alguna forma, va a intentar, a propósito de esa inmensa necesidad que refleja la necesidad de la humanidad, va a explicarle a los discípulos el papel fundamental que tienen, precisamente en la manera de reinar Dios en el mundo, en ese momento. Entonces paso al siguiente comentario, a propósito de esa orden de Jesús. Dadles vosotros de comer. Denle ustedes a la gente de comer. Ante esa tremenda necesidad que describíamos antes, una necesidad tan desbordante, los discípulos, como decía, sí se ven sin verdaderamente instrumentos razonables para poder solucionarlo, pero es que tampoco se sentían como muy implicados. Que resuelvan su problema, más o menos, esa era la propuesta, y ya veremos después qué hacemos. Entonces Jesús les dice que no, que por ahí no, que ellos tienen que verse como transmisores de la solución, ellos tienen que verse como parte de la solución. Ellos no pueden sentirse al margen de quienes se encuentran bajo una necesidad tan grande. Y entonces Jesús los responsabiliza y les dice, no es cuestión de que busquemos otro pan y que lo compremos, no es cuestión de que cada una de estas personas, en definitiva, se meta a la búsqueda de un pan que no tiene aquí, sino resulta que la solución es que tenemos que contar con el pan del que ya disponemos, con el pan del que ya disponemos. Por ahí pasa la solución, por ahí pasa entonces la necesidad, en este caso de Jesús indicándosela a los discípulos, la necesidad que el Maestro indica de que tenemos que hacernos responsables de esa particular situación de urgencia de quienes tenemos a nuestro alrededor. En el fondo Jesús le dice a los discípulos, tenéis que crecer en alteridad, tenéis que crecer en la conciencia del otro, tenéis que ser verdaderamente mucho más sensibles. Hasta un punto que os mueva en un sitio muy profundo vuestro, tenéis que ser mucho más sensibles a la situación de los demás. Haciendo como una nota a pie de página, este crecimiento en la alteridad que Jesús propone a sus discípulos, esta petición de Jesús de que tenemos que seguir madurando en la conciencia de los demás, ponernos en lugar precisamente de ellos, es el proceso de San Ignacio. Perdonen la nota, es simplemente un comentario. San Ignacio, si miramos su biografía,
Casi como que nos está diciendo que su camino es un camino en el que él va saliendo continuamente de sí para crecer en la conciencia, para crecer en el conocimiento y en el compromiso con túes, con otros que va conociendo, con otros con los que se va encontrando. Y finalmente eso se va a traducir en que después de un camino no precisamente pequeño, la imaginación de San Ignacio, la imaginación de su corazón convertido, le lleva a pensar que la mejor aportación para la situación de su momento, la mejor aportación para la Iglesia, no es un proyecto personal, sino un proyecto colectivo que él llamó, finalmente fue nombrado Compañía de Jesús. De aquel peregrino solitario o de aquel converso individual en una casa noble de Guipúzcoa, del norte de España, de la España del siglo XVI. De ahí se pasó al general de una orden religiosa nueva, de un proyecto solitario o de un momento solitario, se pasó a un momento colectivo, a un momento en donde los otros formaban parte de un proyecto para los otros. Bueno, pues de alguna forma Jesús les está diciendo a los discípulos, tenéis que ir en la dirección de crecer en la conciencia de que estáis para los otros. Y entonces os pido que vosotros mismos les deis de comer y que pongáis lo que tenéis en juego. No se trata de comprar, se trata de poner en juego lo que sois y lo que tenéis. Y en ese momento se va a producir algo que es particularmente maravilloso. El siguiente punto es ese momento de la multiplicación de los panes en que Jesús ordena que se recuesten en grupos sobre la hierba verde. Así más o menos es la expresión que se pone en la multiplicación, en el texto que estamos viendo. Pongan imagen a este momento. Ordena que se recuesten en grupos de forma que vayan formando o vayan constituyéndose como en círculos de conocidos o de familiares o de compañeros de viaje o en cualquier caso que constituyan como pequeñas comunidades. Y claro, la imagen de una masa en primer lugar, más bien desordenada, como amontonada, acumulada en una ladera, se pasa de pronto a una masa también, pero ya ordenada en círculos, ordenada en pequeños grupos, ordenada por el reconocimiento de las relaciones de unos con otros. Y ese momento, ante esa imagen, tendríamos que decir que aquí se está manifestando propiamente otra vez el reino de Dios y nos está diciendo que Dios, cuando imagina la humanidad, la imagina comunitariamente, la imagina como un sujeto colectivo que tiene como un corazón común. El Evangelio es una buena noticia comunitaria. El reino acontece entre los seres humanos y tiene algo especial dentro de sí y es que nos involucra en el reconocimiento de unos a otros para que verdaderamente ahí surja una vida diferente. Bueno, la multiplicación de los panes en realidad nos transporta a la Iglesia y nos transporta al ser más íntimo de la Iglesia. Esto de decir que el Evangelio es una buena noticia comunitaria es una manera de decir lo que entendemos que se produce cuando aparece la comunidad. Bueno, surge la posibilidad de la reconciliación, surge la posibilidad de restañar, de cuidar o de sanar las heridas, fortalece los enlaces, cualquier comunidad. Y en definitiva, la salvación al final
adquiere la figura de un nosotros que se extiende a toda la humanidad en todo tiempo. Y la cuarta nota, la cuarta indicación, por si les pudiera valer para plantear la oración de la multiplicación de los panes. Ese final, comieron todos hasta saciarse y sobraron 12 cestos. Que es una manera de decir que la salvación que trae el reino de Dios, la salvación que significa la multiplicación de los panes, es plena. Ya no es necesario buscar más. Ya no hay necesidades que verdaderamente merezcan la pena, sino que Dios le va a proporcionar al ser humano lo que realmente está pidiendo, lo que realmente le hace bien, lo que realmente le recupera de fondo. Como que el Evangelio acierta de pleno en eso que deseamos profundamente. Y todo lo demás siempre va a ser como incompleto, imperfecto, temporal. Nos va a dejar muy, muy insatisfechos. No hay realmente otra necesidad mayor por satisfacer una vez que el ser humano se encuentra con Dios. La fuerza precisamente de este final es la fuerza de que verdaderamente aquí se está viviendo como ese encuentro que tanto anhelaba Dios con su humanidad, con su pueblo. Un encuentro en donde por fin aparece la alegría y por fin aparece el descanso. Pasamos entonces a esas otras escenas que son las parábolas del reino que Jesús utiliza para explicar no ya, para contemplar no ya que Dios quiere donar vida, sino para contemplar cómo quiere donar la vida. Y eso en concreto Jesús lo describe a propósito de las parábolas. En concreto, yo les sugeriría, ahí lo tienen en el esquema, 4 formas distintas de poder entender nuevamente de un modo contemplativo esta forma particular que tiene el reino de manifestarse en la historia según lo concibe Jesús. Primero es volver de nuevo al grano de mostaza, otra vez. En segundo lugar, ver esa parábola del sembrador que mira cómo la semilla crece sin realmente saber muy bien qué es lo que está sucediendo. En tercer lugar, la levadura que transforma la masa y por último, el tesoro escondido en el campo. Un comentario sobre cada una de estas imágenes por si les ayuda. En primer lugar, el grano de mostaza, ciertamente, lo sabemos, es la más pequeña, por lo menos es pequeñísima esa semilla, es del tamaño de la cabeza de un alfiler y sin embargo puede convertirse en un arbusto de 3 metros o hasta de 4 metros, donde pueden anidar pájaros, tan fuerte es la estructura de las ramas del arbusto. Es una forma de verdaderamente aceptar que de lo pequeño, de lo aparentemente pequeño, puede surgir algo grande. La forma que tiene Dios de reinar es una forma en la que Dios se apoya en aquello que no es especialmente llamativo. Es como si Dios se escondiera detrás de la vida ordinaria y desde atrás le insuflara aire, le insuflara viento y impulsara la vida ordinaria hacia el futuro que él imagina, pero siempre siendo vida ordinaria, siempre siendo vida escondida, siempre siendo vida aparentemente insignificante, siempre siendo como un principio sobre el que nadie sospecha que puede suceder algo y algo importante. El reino funciona así, dice Jesús cuando utiliza la imagen del grano de mostaza, de forma que tienen enorme valor los actos
pequeños pero llenos de sentido tienen valor. Los gestos verdaderamente fraternos, aunque no sean súper efectistas ni muchísimo menos, tienen valor. Las palabras dichas en su momento tienen valor. Todas esas pequeñas cosas que dan sabor a la vida y que hacen de la vida un viaje posible. Bueno, pues el grano de mostaza como que nos sugiere ya de entrada las dimensiones que han de tener muchos de nuestros compromisos. Muchas veces nos preocupamos por los compromisos grandes, cuando en realidad los compromisos tienen su valor precisamente en la pequeñez que quieren asumir. La segunda imagen, la semilla que crece sin que el sembrador sepa realmente cómo. Y es que es verdad, nadie sabe muy bien cómo, pero a la siembra todos los años le viene su cosecha, le sigue la cosecha. Quizás podemos hacernos una idea para describir qué es lo que sucede en el mundo vegetal para que el mundo vegetal crezca y produzca, pero en cualquier caso sigue siendo un verdadero misterio que el mundo vivo tenga esa capacidad dentro de sí de crecer, de desarrollarse, de prolongar la vida, de hacerla madurar, de hacerla fructificar. Ese impulso vital sigue siendo un verdadero misterio. Y el sembrador, cuando analiza todos los esfuerzos que hace para que su siembra finalmente acabe en una cosecha, saca la conclusión siempre de que, de acuerdo, ha empleado muchos esfuerzos, ha procurado mantener, pues qué le digo yo, el regadío necesario para un tipo de cultivo que necesita mucha agua, ha desgañitado para mantener con suficiente oxigenación pues, el terreno en donde ha cultivado, y así sucesivamente, pero reconoce finalmente que de él no ha dependido que la semilla creciera, de él no ha dependido que la planta adquiriera robustez y finalmente de él no ha dependido que esa planta haya dado el fruto que él estaba esperando. Le queda todo en el absoluto misterio. Jesús trae esta imagen para como decirnos una y otra vez que Dios da la vida, pero Dios la da misteriosamente. No la podemos controlar, no la podemos desentrañar hasta el punto de decir, Dios, quédate ahí, nosotros nos bastamos para que esta vida pueda tener efecto, sino que Dios es verdaderamente autor de lo importante que sucede en nuestra vida. Y Él lo va haciendo sin nosotros realmente a veces tener noción exacta de cómo lo hace. Exactamente como una persona que va madurando y que va madurando en el tiempo y que muchas veces se pregunta cómo es posible que yo haya crecido en libertad, como lo hemos experimentado todos. Tercera imagen, la levadura que transforma la masa. Qué poco de levadura es necesario para realmente producirse un proceso bastante complejo que da lugar a la fermentación de la masa y en definitiva a convertir, a crear el pan. ¿Cómo es posible que de tan poco salgan tantos efectos? ¿Cómo es posible que haya tanta desproporción entre una cosa y otra? Muy poca levadura, la masa puede ser muy grande, pero basta muy poca levadura para que la masa sea fermentada. Nuevamente aquí aparece esa imagen del Dios que mueve el mundo en la desproporción de lo que pueda hacer una persona o una institución, lo que realmente pueda hacer cualquiera de esos agentes es siempre algo muy pequeño, pero
haciéndolo puede provocar reacciones, puede provocar sintonías, puede provocar imitaciones, puede provocar redes, puede provocar, en definitiva, todo un movimiento colectivo. Se puede cambiar a muchas personas a propósito de algunos pequeños gestos. Y por último, el tesoro escondido en el campo también es una imagen preciosa de cómo Jesús imagina el reino, y lo imagina como así hay que vivirlo, como realmente algo valioso que no esperábamos que estuviera ahí. No lo esperábamos. Parece que esta imagen de un tesoro escondido en el campo obedecía en tiempos de guerra, los propietarios campesinos en sus fincas, en sus terrenos, para evitar los robos, cuando venía el enemigo, enterraban las pertenencias más valiosas en la tierra. La enterraban, metían en el suelo y escondían más o menos para que no se reconociera dónde estaban precisamente sus pertenencias. Claro, la gente hacía esto, pero luego moría o tenía que emigrar forzadamente, y los nuevos propietarios de vez en cuando se encontraban así, con tesoros escondidos. La alegría que eso producía, la alegría de decir, pero realmente esto estaba aquí, y la decisión consiguiente de que ante tanto valioso hay que hacerlo todo para convertirte en propietario de este terreno y que sea tuyo el tesoro. En definitiva, ante el valor que tiene lo que Dios quiere hacer, como que nos queremos comprometer totalmente con Él y poner la vida en juego para no perder nada de lo que Dios nos quiere dar. Bueno, pues aquí tienen como diferentes maneras de realizar estas dos contemplaciones, y bueno, simplemente les sugeriría ir en dos diferentes momentos de la mañana sobre una de ellas por un lado y sobre la siguiente por otro. Como son siempre las contemplaciones, intentando dejarnos sorprender por lo que Dios nos quiera indicar a propósito de estas escenas, y deteniéndonos especialmente allí en donde encontramos como una clave para poder entender lo que Jesús quiere proponer, detenernos allí donde de pronto aparece un deseo de mayor amor y de mayor seguimiento. Pues mucho ánimo.